Hola comunidad Power Items, les habla Néstor desde aquí, un saludo a todos y en esta ocasión está un invitado especial conmigo, Humberto. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Y bueno, para esta parte queríamos hablar un poquito, ¿no? Bueno, ya que se viene la fiebre, creo que por Joker, por el trabajo que ha hecho Joaquín Phoenix, un poco hablar de los proyectos que hace años surgieron y que no llegaron a buen puerto, ¿no? Proyectos que en ese entonces ni siquiera existía lo que es Power Item ni nada de eso, pero vamos a dar un poquito de contexto, ¿no? Todos estos proyectos surgieron en la época en la que estábamos cursando el bachillerato todos, con unos 17, 18 años. Se acabó la juventud. No, bueno. Y viendo ayer fechas, me parece ser que el proyecto de Joker salió como por eso de 2008, perdón, no recuerdo si por mayo o junio, pero si mal no recuerdo ya era una época donde ya estábamos a punto o ya estábamos saliendo de la escuela. Entonces, ¿de qué iba el proyecto? Igual y Humberto ya no se acuerda muy bien de pero en ese entonces No, me acuerdo que iba a haber bombas molotov. no, bueno, no creo que no llegamos a tanto. En sí la idea del proyecto era básicamente una adaptación de la novela gráfica de Brian Azzarello y Lee Bermejo, inspirada en el personaje de Joker o el Guasón, como se conoce aquí en Latinoamérica. En sí, esta historia iba sobre básicamente un matón, por decirlo así, de la mafia que se llama Johnny Frost. Y lo que nos mostraban era como que una reinterpretación de los personajes, ¿no? Con un Joker que se quería creer incluso muy malo y demás, pero que tomaba varios elementos o referencias de lo que fue en ese entonces El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, que fue la película que salió de hecho en ese mismo año, en 2008. No recuerdo si Joker salió antes o salió poco después. Yo me imagino que salió unos meses antes. Pero bueno, el proyecto pues digamos que no llegó a buen puerto. En sí lo que se pudo hacer era tratar de ver qué íbamos a tener los papeles de cada uno. Por ahí se hizo una como que... Se hizo un casting ahí. Ajá, un casting muy, no sé cómo decirlo, muy barato. De que básicamente es, ¿quieres ser pues ya vas y ya nada más llegamos a esa parte, ¿no? Ya estaba definida la trama con Sí, cada personaje. exactamente, el problema era ver quién interpretaba a cada quien, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, íbamos a meter a personajes como Batman, y dudo mucho que alguno de nosotros tuviera como que vestimenta tipo militar, que era lo que usaba en la novela Que gráfica. tú ya habías buscado, ¿no? Para comprar uno. Sí, de hecho, por ahí me animé, pero después dije, bueno, siempre me quedé pensando que un Batman gordito, pues no hubiera quedado muy chido. Y además creo que todos eran, bueno, José Luis, un saludo, que por ahí decía que quería ser el Joker, pues iba a ser mucho más alto que yo, entonces dije, no, pues creo que no me va a quedar mucho. Que no les has dicho que tú ibas a ser Batman. No, ese fue el detalle. Pues creo que en los personajes que iba a tomar yo, en un inicio, pues Batman fue el último que se contempló, por ahí salió el de Joker, un Grand Nova, que no sé por qué salió ese personaje, creo que lo metí por presión de que todos me decían que metiera un personaje que se llamaba Gran N y yo así de que ok, no voy a meter eso. Entonces pues, mi respuesta fue básicamente meter a Gran. Era un homenaje al líder del proyecto. No manches. No, la idea fue meter a Gran, que creo que bueno, si mal no recuerdo iba a estar también como que compitiendo por las zonas de Gótica con Joker, con el Pingüino, un personaje que sí me hubiera gustado interpretar en ese entonces, creo que hubiera sido Acertijo. Bueno, aquí es Edward Nigma, que estaba muy inspirado en lo que era entonces Doctor House. Saludos al perrito. Ya saben que por aquí siempre hay ruido, entonces pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Me hubiera gustado más Ahorita lo dejamos entrar. No manches. No, tampoco, ya se va a pasar. Deberías conseguirle una novia. No manches. Si mal no recuerdo era el de Edward Nigma. De hecho, por ahí como que hicimos varias interpretaciones latinoamericanas, por decirlo así, o mexicanas, con un tal Esteban Fernández, que era un detective que, si mal no recuerdo, o una de dos en la novela no tenía nombre, o tenía nombre, pues, americano. ¿Quién más estaba? Johnny Frost, por supuesto. Tenemos en mente también Harley Quinn, me parece ser. Waylon Jones, que era básicamente Killer Croc. Si vieron Suicide Squad ya saben
personaje al que me refiero. Pues viene la nueva, ¿no? Ajá, ya sí, vamos a ver qué puede presentar a Idris Elba, ¿no? En esta ocasión, ya que Will Smith, pues, fue muy Will Smith, entonces... Prefirió ser el genio de Aladdin. Sí, ya ahora... Sí, lo que estaba viendo ayer, ¿no? Que ya salieron los actores de Suicide Squad. Ajá, y ahora que... de hecho, pues eso se reveló una imagen, creo que hay bastantes, ¿no? Y, pues es lo mismo Hasta que John decía, Cena va a estar ahí. que decía el director, ¿no? Que no te acostumbres o que no te sientas muy en conjunto con ellos, ¿no? Pues probablemente todos ellos, menos de la mitad va a quedar vivos al final. No van a sacar a Margot. No, eso es no la vi a ella en el cast, sí es cierto, tienes razón. ¿Sí estaba? Está. Ah, ya. La imagen sí está. Los que sí recuerdo creo que era Rick Flag, al Capitán Boomerang y a esta Amanda Waller. Sí, ahorita que mencionaste lo de Marvel, dije, sí es cierto, no vi a Harley, pero sí, bueno, pues con la película que ya salió, ¿no? De Harley Quinn. Y yo creo que ya van a tratar de recuperar lo más que se pueda del personaje. Pues a mí sí me gustó como su interpretación. Entonces, pues, ¿qué más pasó con Joker? ¿Qué ideas fueron las que tuvimos por ahí que empezaron a salir, que tú dijiste, pues esto suena interesante, o nada más dijiste, pues hay que echar puro desmane y hay que unirnos todos al proyecto? La de la bomba molotov era la mejor idea. No manches, no, yo no. Iba a haber una bomba molotov un día a medianoche en alguna calle de No, bueno. Ciudad de México. Esa parte sonaba con... Interesante, iba a llegar Néstor vestido de Batman. No A manches. poner un poco de acción ahí. No manches, no. Pues creo que bueno, si se llegó a considerar, supongo que debería haber sido una escala muy pequeñita, de no ser ni siquiera algo como Molotov, sino ser ¿cómo se dice? Pues quizá fuegos artificiales o algo que pudiera darnos ese tipo de efectos que no se podían conseguir, ¿no? Nosotros, con el conocimiento que teníamos, creo que era muy poco. Entonces, pues el hecho de que la historia fuera más del personaje y que tal cual en la novela gráfica no tiene tantos efectos especiales, sino que es más ver el comportamiento que tomó en este caso Joker en Gótica, que bueno, la historia era de que lo liberan en Arkham, entonces todo nos lo platican desde el punto de vista de Johnny Frost, y se va dando cuenta de que esta persona a la que él tanto admira y para la que quería trabajar está totalmente loca, ¿no? Entonces llega un punto en el que dice, creo que cometí un grave error al querer admirar o querer tratar de ser como este tipo, ¿no? Porque realmente no tengo ni idea y en cualquier momento me va a matar. Entonces esa parte creo que al menos en cuanto empecé con la adaptación me gustó bastante, porque sí de hecho la novela gráfica sí tiene escenas muy fuertes ahorita que estamos revisando, ¿no? Killer Croc aquí tal cual sí se nos decía que era un caníbal y de hecho creo que estaba haciendo como que un estofado por ahí con cuerpos para básicamente quitar toda la evidencia, entonces viéndolo en retrospectiva creo que sí era bastante pesado para dónde íbamos a ir, pero de cierto modo y como lo hace la novela gráfica no te muestra todo tal cual, deja muchas partes abiertas a la interpretación y algunas otras las hace gráficas en un sentido que incluso hoy en día llegamos a ver sin problema en lo que son los periódicos amarillistas, ¿no? Que de eso poca falta. Sí, y sí, pues de hecho sí me acuerdo que había por ahí la escena de la explosión y de ahí salió la idea de hacer la bomba y había como varias escenas que ya teníamos planeadas, pues. Una con un congelador gigante. No sé cómo lo íbamos a hacer para todos esos, porque sí, o sea, cuando empezamos a revisar, al menos ahorita que voy checando todo, iba a ser muy difícil que un grupo de niños de 17, 18 años, pues sí, en cuanto a esto éramos unos niños, no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Sí, con tu beca de la universidad. No manches, no, pues ya ni siquiera, no era como que la transición, y lo malo es que también el proyecto se cayó por esa transición, porque muchos ya no pudimos seguir tal cual. Pero hubiera sido interesante como que, bueno, ahorita recordando las escenas, hubiera sido interesante ver qué era lo que podíamos lograr con lo que teníamos a nuestro alcance, ¿no? Entonces este proyecto de por sí tuvo muchos problemas, comenzando, por ejemplo, ahorita estamos viendo la parte con el acertijo y autos lujosos. Yo creo que si nos ven parados ahí cerca de un auto, luego salen de la casa, ¿no? Decir, chamaco, ¿qué estás haciendo ahí, no? Quítate de ahí. Sonaba más fácil en esos tiempos. Sí, de hecho todo sonaba muchísimo más fácil, ¿no? Ahora te das cuenta de que si te quedas parado en una calle a medianoche, probablemente pues sí, tendrían razones o motivos para sospechar de ti, ¿no? Para decir, a ver, ¿qué estás haciendo ahí? O ¿qué onda contigo? No, es que ahora Néstor ya tiene presupuesto para rentar unos manches. Ferrari, unos Lamborghini. No manches, ¿cuál Allá en es Santa Fe. esto? No.
Al final creo que la historia se ponía bastante oscura, tomaron como que unos tintes muy melodramáticos conforme iba acercándose al final. Ya de hecho se volvía muchísimo más gráfica de lo que de por sí era. Pero aquí la diferencia era que sí llegábamos a ver como que un Joker que sí estaba herido, ¿no? Que es en muy pocas ocasiones lo que llegamos a observar. Yo recuerdo que en la época de Jack Nicholson nunca lo vimos así tan gráfico como aquí. Heath Ledger tampoco. Bueno, el Joker de Jared Leto, pues definitivamente no cuenta. Y bueno, queda a ver qué pasa con Joaquín Phoenix, pero no se ve que vaya a estar que él vaya a ser lastimado de esta forma, ¿no? Se supone, o por lo que se ve, se va a hacer como que puros golpes psicológicos, ¿no? De ir uno tras otro hasta que se quiebre. Ahora bien, creo que una pregunta que es interesante de todo esto es por qué un personaje como Joker, ¿no? ¿Por qué tomar como que querer hacer un trabajo como Joker, ¿no? Cualquier persona le digo eso y no es ir a estar loco, ¿no? O sea, ¿por qué querrías a un tipo así? Al final de cuentas no era tanto emularlo, sino hacer como que un análisis básicamente del personaje. Supongo que en ese entonces también debe haber sido de, Joker, es muy visto, tiene de más y todo. En esos tiempos, bueno, pues siempre ha habido violencia aquí, ¿no? Pero como que no era tanto como ahora la difusión y todo eso. La magnitud de temas de violencia en México. Sí, ahorita en ese entonces pues era básicamente verlo por cómo era, ¿no? Que era una novela gráfica que nos presentaba una nueva interpretación del villano de Batman. Y pues esa interpretación que traía consigo mostraba un Joker que de cierto modo era más maduro, estaba un poco más loco, pero al mismo tiempo era muchísimo más ridículo, como por ejemplo ahorita que vimos que tenía su mano llena de vidrios. Digo, pues obviamente sí el Joker está loco, pero pues no creo que eso sea como que algo muy que valga mucho la pena ahondar en el personaje, ¿no? Hasta cierto punto suena como que muy infantil o muy ridículo. Y viendo que las escenas de Batman, creo que eso hubieran sido el peor dolor de cabeza, ¿no? Como sacas una batiseña, hubiera sido una maqueta a escala. Pero decir, no suena tan difícil con algo a escala. Sí, quizás ahí con algo a escala hubiera funcionado bien. De hecho... Ya las venden, ¿no? Sí, y me imagino que pues al menos estas, creo que son, como que dioramas o lámparas de plástico, creo. Podría ocuparse algo por ahí para hacer un stop motion que se vea estilo eso, ¿no? Como que se ve muy raro. Había personajes que creo que no tomamos en cuenta, pero pues también ya no se podía tomar en cuenta. La escena del congelador. La escena del congelador donde estaba Killer Croc, básicamente. Entonces lo que iba pasando era que Batman ya intervenía, ¿no? Para hacer como que... Pues sí, para hacer lo que tenía que hacer con el Joker. Qué desmadre. No manches. Y sí, de hecho, ahí creo que esta parte era donde estaba lo de la bomba molotov que menciona Humberto, que Joker como que enloquece y nada más avienta la bomba, ¿no? Y nada más está con el Frost. Y pues sí, ya es básicamente así de que ya no hay nadie más, nada más quedan ellos tres. Y pues que iba a ser Joker, ¿no? Pues enloquecer y... Qué desmadre, ¿no? Echarse a todos. No manches, enloquecer y pues obviamente tratar de matar a Frost, ¿no? Que es lo que... Creo que le hace un disparo donde ese disparo lo que hace es atravesar su garganta, no recuerdo bien. Algo así era... sí estamos viendo y sí al parecer era el disparo así. Ahí el Joker se ve muy mal, de hecho hasta pareciera como si fuera ya tal cual carne, pues, o sea, sin piel, ¿no? Puro músculo. Y es bastante gráfico, ¿no? Yo creo que por ahí quizá se atrevan a ir un poco, no del todo, porque pues esto sí ya es como que material muy pesado para el público en general, pero siento que para allá va la película, ¿no? Que ya viene próximamente, el siguiente mes, en 2018, que espero que este podcast esté saliendo para finales de septiembre, bueno, la última semana de septiembre, para prepararnos para la película. Y pues qué pasaba, que pues sí veíamos a Batman y el diseño que tenía sí era bastante más militar, incluso con botas y demás. Como que te dabas cuenta que él sí se notaba mucho que no era un civil, y sí era alguien que tenía entrenamiento, pero no al estilo de Batman clásico, ¿no? Que era artes marciales y esa parte de ser tan delicado con sus movimientos, no tener esa presencia de decir puedo desaparecer yo y aparecer donde sea y nadie me escucha, sino que él me emanaba cierta fuerza, no sé, de que venía de ese entorno militar. Entonces aquí se veía que también este Batman
o voy a presentar oportunidades muy brutales para el personaje, ¿no? Que probablemente iba a salir en escena solamente unos 5 minutos, porque iba a ser un desastre traer eso pues vestido, ¿no? Pues ya ves que recuerdo que Christian Bale, ¿no? Que dice que los consejos que le da siempre a los Batman, aprende a ir al baño solo, porque pues yo nunca pude por el trajezote que traía. Entonces, al menos en cuanto a este personaje... Tenemos la llamada de un invitado especial. No, bueno. Hola, ¿Qué hay, jovenazos? estás aquí en vivo en la transmisión de Néstor para su comunidad. Hola Luis David, ¿cómo estás? Luis David también estuvo con nosotros trabajando en el proyecto de Joker, no sé, ya por las etapas finales creo que ya se involucró un poco más en el proyecto, ¿no? Para saber de qué iba todo esto y obviamente pues cómo nos puede ayudar, ¿no? Que en ese caso creo que no iba a actuar, sino que iba a estar más que nada como apoyo para la parte de utilería y la ambientación. ¿Te acuerdas de eso? Ya no, Luis David. Claro, ¿cómo que no? Fue nuestra mejor etapa de la juventud. Okay, ahorita vamos a hablar del otro proyecto donde eras el protagonista también. Claro. A ver, Luis David, ¿qué nos puedes platicar de tu experiencia entonces con estos proyectos? Pues bueno, creo que fueron muy interesantes, ¿no? Como que a lo mejor no era algo tan relacionado a lo que en ese tiempo estamos estudiando, por así decirlo. Sí. Fue pues más que nada como un tipo pues proyecto hobby, por así también decirlo. Pues estuvo padre, ¿no? Todos esos momentos de grabación interesantes y esas risas que nos llevamos a veces con los bloopers. Sí, de hecho creo que al menos en este sentido creo que hubo demasiadas risas de todo el proyecto, de todas las ideas que salieron. A pesar de que el proyecto pues sí se ve como que bastante oscuro por lo que les estaba platicando. Estábamos hablando un poquito del proyecto de WhatsApp. Era un poco más oscuro en ese sentido, realmente detrás de cámaras era pura risa porque pues eran puras ideas y puras tonterías que salían de niños, ¿no? Que tenían 17, 18 años y que estaban tratando de sacar. Pues sí, en ese entonces era una pequeña película con un personaje que pues se les hacía interesante y que sin importar tanto la oscuridad del personaje eran puras tonterías de decir, pues conseguimos esto y cómo vamos a conseguir esto y pues es como que ingeniárselas a decir puras, pues sí, babosadas, ¿no? A ver qué salía y a ver qué pegaba y algunas cosas sí pegaban y algunas otras, ¿no? Pues ¿estás listo, Luis David, para seguir con eso? ¿Para renacer ese proyecto? Pues estaría bien, ¿no? Vamos a hacer la segunda parte. No, estaría buena. ¿Quieres ser O terminar patrocinador? por lo menos la primera. No manches. Yo, ¿qué saldría? A lo mejor una mini película de... Bueno, creo que las tomas estas que hicimos solamente sirvieron como para el tráiler, ¿no? Sí, pues hay que pasar de una vez para ese proyectillo. Tú no sabes de lo que estás hablando, pero ya vamos a hablar de lo que estás hablando. Muy bien. Sí. Había un proyecto que también en ese entonces salió, fue de hecho antes de Joker, que se llamaba Sabel. Este proyecto estaba inspirado en todo lo que es Silent Hill. De hecho, en esa parte creo que sí hubo un poco más de trabajo. Me tardé un poco al menos en hacer guiones, que los guiones realmente eran escenas calcadas de Silent Hill tal cual, que pues sí requeríamos su trabajo al menos tratar de entender qué decían en el juego. Y para esa parte, bueno, ahorita que pasemos a las ideas principales, Luis David era de hecho uno de los protagonistas en las primeras partes. Hubo muchísimas partes porque realmente no había un protagonista fijo o alguien que pudiera estar siempre. Luis David era el galán. En la primera versión de Esa fue esta una... película, Esa era una mentira. no, en la primera versión de esta película, pues él estuvo como el personaje principal, si mal no recuerdo, estábamos ahí en esa versión con Silent Hill 2, y él estaba entonces tomando el papel de James Sunderland. Si lo ubican, si jugaron el juego, este personaje iba al pueblo porque pues obviamente su esposa había fallecido hace poco, pero recibió una carta de ahí. Entonces, pues por ahí salieron unos detalles muy interesantes con sus grabaciones, que nos dimos cuenta después que cada vez que salía en escena se daba cuenta que estaba siendo grabado y se empezaba a reír. Entonces era un James bastante alegre considerando su situación. ¿Ya se te quitó el pánico escénico, Luis David? Pues creo que todavía no, creo que todavía seguimos con lo mismo, pero bueno, igual ya ahora con un poquito más de madurez, pues si se rehace el proyecto, pues intentaremos que no ocurra lo mismo. Eso sí me late, entonces sí hay que aplicarnos con el proyecto para ver hasta dónde llegamos ahí. Tú vas a ser uno de los inversionistas. Vamos a hacer Patreon.
Pero ahora sí, mejor prefiero ser el camarógrafo o otra cosa por el estilo. Híjole, no, ¿cómo crees? Era... Ya tenemos al nuevo galán de galanes, que es Néstor. Néstor. No manches. Bueno, tuvimos temas técnicos con la llamada, así que Por aquí problemas técnicos, no se apuren, ya saben que esto pues vamos viendo conforme se va editando el video, Ok. si se edita o no. le dio pena a Luis David seguir hablando y nos colgó. Sí, cabe. Pues hubo muchas versiones de este proyecto que al final era Fantasmas del Pasado o Fantasmas del Pecado, creo. Pero como Del Fantasmas Pasado. del Pecado sonaba muy ese creo que el del Pecado era el primer Ahí título. sí fue el primero. Sonaba muy cliché y probablemente tenía que ver ahí en cierta parte con la iglesia, y que pues, como se darán cuenta hoy en día todas las películas de terror tienen que ver con la iglesia. Nos volcamos para ponerles a ver Fantasmas del Pecado. Perdón, Fantasmas del Pasado. Esa parte fue bastante más, ese título creo que yo fue más interesante porque realmente no daba mucho como que a revelar de qué iba la historia. Ahorita pues como estábamos hablando con Luis David les comentaba esta interpretación de Silent Hill 2. Creo que ellos creo que fueron dos interpretaciones, una de Silent Hill 2 y otra de Silent Hill Origins, que en ese entonces el título apenas estaba saliendo para PlayStation portal. Ya volvió Luis David a contarnos, ahora sí, del tráiler y todo lo que grabamos, que de hecho el tráiler está en YouTube. Sí, ahí les voy a dejar un enlace para que encuentren el tráiler y le den un vistazo. Digo, creo que lo que hicimos en ese entonces, pues sí me agradó mucho, ¿no? Que saliera una partecita aunque sea del proyecto. Entonces, Luis David, ¿cómo te sentiste al momento de estar trabajando en un proyecto? Pues bueno, como comentabas, a pesar de que tratábamos de darle toda la seriedad posible, sí fueron momentos muy divertidos. De repente llegaron a existir momentos medio estresantes también porque a lo mejor no nos salía la primera toma, ¿no? Lo que necesitábamos, o como lo decías, ¿no? Teníamos que buscar la manera de encontrar pues cómo caracterizar una sábana con sangre, ¿no? Y llevábamos un botecito de sangre que realmente no nos servía para cubrir pues una área amplia de esa sábana que teníamos. ¿Te acuerdas de algo? Me acuerdo. ¿Te acuerdas de algo sobre ese botecito con sangre? Humberto me estaba recordando ahorita antes de que empezáramos a grabar, pero la verdad le digo, es que no recuerdo. ¿Tú recuerdas algo al respecto? Pues yo recuerdo que ese botecito con sangre nos causó muchos problemas, porque lo empezaron a desperdiciar a una cosa por el estilo, y ya aquí nuestro jefe productor de la película pues se molestó y ahora sí que casi nos corrió a todos. No manches, no, la verdad es que yo no me acordaba de ese bote hasta ahorita que mencionó Humberto, pero me quedé así de qué bote hablas, y sí ya me empezó a comentar que al parecer se desperdició todo, ¿no? Y ese también era un detalle que teníamos nosotros, que no teníamos recursos entonces, ni siquiera teníamos actores. De hecho, creo que todavía ni siquiera tenemos recursos ni actores, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos como que la posibilidad, gracias a esas páginas como Ideas en 5 minutos, de ahora cómo hacer sangre falsa, ¿no? Exactamente. Más sencilla. Aparte, hasta donde tengo entendido, estás trabajando para juntar recursos en este momento, ¿no? Así es, era lo que le comentaba a Humberto. Ahorita andamos por acá por la UAM Xochimilco dando una capacitación. Salí unos minutos de receso, ahorita regreso para allá. Pero bueno, ojalá que pues que se pueda retomar esta idea y pues seguir trabajándola, ¿no? Porque digo, a veces esto nos puede servir de desestrés, y pues bueno, también con ello podemos dar a conocer pues nuestras ideas, nuestras inquietudes, ¿no? En ese entonces, como indicabas, nos basamos en un videojuego, sí. Y ahora pues ya sea que continuemos con eso o que expresemos algún otro tipo de cosas. Para que hables de tus desamores. Así es, puede ser, de desamores, podemos hablar de música, podemos hacer, ¿qué les parece la película biográfica de José José? No, ahí sí me puedo apuntar de actor principal, estoy practicando con las borracheras, a ver si me sale bien. ¿Sigues cantando como cuando estudiábamos? Ya no es tan común, pero sí, de repente seguimos cantando, nada más nos falta la inspiración. De Luis David. Aquella maestra que era la que nos inspiraba, que no voy a decir. Exacto, eso iba a decir, Luis David le cantaba a las maestras. Sí, solamente a una. Maestra de lo que tecnología, ahorita que yo ¿no? me despido de ustedes
y les empiecen a decir que era una profesora con algunas características físicas especiales, ahí ya no le cantaba. Le cantaba a otra profesora. Ya nos desmonetizaron el video por tus cosas, ¿sabes qué vamos a hacer? Ahora, ¿por qué está desmonetizado? Ya ahorita te unes como Patreon para nosotros, nos das ya tu apoyo mensual y ya con eso ya no hay problema. Sí, Luis David cantaba mucho en ese entonces y creo que de hecho varias de esas cosas eran las que se iban a retomar tanto como para Saber como para Joker, ¿no? Eran parte de sus escenas de canto, por ahí incluso de una armónica que iba a salir una pequeña escenita. Así esa escena iba a estar buena, ¿te acuerdas, Luis David? Yo iba a estar tocando la armónica y Néstor iba a llegar a patearme. No manches. No me iba a dar dinero, me iba a soltar unas patadas. No, así es, así. Pues, sí. Eso también lo podemos retomar, claro. La idea es que esas buenas ideas que quedaron en aquel entonces se hagan ahora sí palpables, ¿no? Y que pues ahora sí que tu audiencia pueda visualizarlo. Digo, ahorita ojalá que les puedas compartir el link de ese tráiler, que la verdad es que quedó muy padre. Como les decimos, a lo mejor creo que estuvimos grabando como 4 sábados, 4 fines de semana, sí. Y salió una cosita que serán de a lo mucho 5 minutos en este tráiler. Sí. Pero bueno, ojalá que les agrade. Ahí el que más se está riendo, pues bueno, ya se dan cuenta que seré yo. Y pues ojalá que tengas por ahí todavía las grabaciones y deberías de hacer uno de bloopers, eso estaría muy bueno. Sí, voy a ver si puedo buscar ahí en los discos que tengo, que están todavía ahí en casa de mis papás, para checar si por ahí todavía queda alguna de esas grabaciones. Me imagino yo que debe estar en un DVD, no estoy seguro, pero sí para subirlas, ¿no? Al menos, valga la redundancia, perdón, editarlas bien con sonido, o al menos simplemente no con puros efectos de sonido, o tal cual salieron, para que se den cuenta de cuántas veces tuvimos que grabar ciertas escenas. Así es. Por ahí en el video salió tu teléfono, Luis David, por si recibes llamadas de tus nuevos fans. No, fue un tema de privacidad que no cumplimos aquí. No te preocupes, espero sus mensajes. Muchas gracias a todos. Bueno. Y pues bueno, les digo, me despido, regreso a la chamba, pero pues bueno, sigo al pendiente. Ojalá que más adelante nos organicemos y podamos tener una conversación más a modo. Va, para que nos acompañes por acá entonces un día. Va, claro, sí. Saludos. Nos vemos. Nos vemos, saludos. Gracias, saludos, que tengan buen día. Gracias, igual. Bye. Entonces ya se fue nuestro protagonista. Y así se nos iba en las grabaciones, porque recuerdo que el protagonista primero fue Luis David. Creo que por ahí también salió Antonio. No es obviamente Toño de Power Items, ahí lo conocimos un tiempo después. Ese era Antonio, digamos que de la época del bachillerato, que también creo que iba a estar con la interpretación de Silent Hill 2. Y pues cuando ya no hubo nadie más, fue así de que pues me meto yo, ¿no? Porque al inicio creo que estaba yo con las grabaciones, y después Luis David. Tuvo también Luis el Pantera, ¿no? Luis también, saludos, no tiene tanto que lo vi, por ahí lo saludé en alguna ocasión. Y de hecho el tráiler va sobre su actuación. En aquella ocasión fue bastante raro, fue lo que más material nos dio, y fue de las ocasiones más chuscas, porque dice algo así como, mija, no la estoy buscando. y fue la única vez que le dijimos que grabara, y es así de, sí, ya quédate, sí, ya. Pero aún así sirvió bastante la escena para lo que necesitábamos. Entonces, creo que nos encontramos una escoba rota por ahí, y fue la que ocupamos básicamente para hacer a nuestro monstruo. Y en alguna otra ocasión cuando nos prestaron la escuela para grabar. Porque este proyecto tiene mucho más fondo, porque nació de un proyecto escolar, entonces. Sí. Por eso fue que a sí le dedicamos más trabajo. Básicamente en ese entonces nos pidieron que creáramos una empresa, ¿no? Empresa. Bueno, obviamente pues, ciertas carreras, bueno, en ese caso se podría decir bachillerato, te pedían, no, pues para tal materia tienes que crear una empresa donde tienes que llevar gastos, y al final tienes que presentar el proyecto ya tal cual tangible. Entonces, pues de cierto modo llegó el punto de que, bueno, pues hacemos algo de discos, que incluso el nombre era Discos Piratas, y es de, ok, pues va, ¿no? Si a la mayoría le gusta el nombre, pues ya que, entonces hay que dejarlo así. Y a partir de ahí creo que pues nada más un día estaba
creo que estábamos acabando una clase o algo así, de repente me levanté con Humberto y David y les comenté, ¿no? Dije, Pero bueno, Discos Pirata fue un proyecto anterior que luego pasó a convertirse en Producciones Néstor y Colaboradores. Sigan su fanpage ahí en Facebook, así la encuentran. No la sigan, esa página nadie la está vigilando ya. Y terminó siendo, creo que Pirata 5 Star, algo así, recuerdo. Acá ese fue el nombre final. Ajá. Pero la página oficial en Facebook y en redes sociales es Producciones Néstor y Colaboradores. Nadie sigue esa página, por favor. Entonces, bueno, ahí decidan ustedes. Para el proyecto de Isabel, al menos recordando un poquito, aquí estamos revisando unas imágenes que se hicieron entonces. Y creo que ahí fue cuando empecé un poquito con lo de Photoshop. Creo que también tú, Luis David, un poco también. Y era como que buscar, básicamente, tratar de emular los pósters, ¿no? Y aún así como que la tipografía de Silent Hill y lo que los proyectos entonces brindaban. Me acuerdo mucho hay una imagen, yo creo que la voy a poner en un momento de editar el video, donde sale Laura en Silent Hill 2. Usualmente el juego no está nunca abierto, o sea, nunca hay luz, nunca hay luz en lugares cerrados. Los departamentos usualmente siempre están oscuras. Cuando entras a un departamento no se ve nada del exterior. Entonces una escena que recuerdo que se me quedó mucho para cuando empezamos a buscar locaciones era una en donde está Laura incluso jugando en un patio, pero se alcanza a ver que está llegando o entrando luz del exterior. Entonces en alguna ocasión fuimos a Tlatelolco, no sé si Humberto se acuerda, y empezamos a buscar departamentos. Entonces en alguna ocasión les comenté que me esperaran un poco, porque ciertas tomas que tomamos me recordaron mucho a esa imagen. Entonces la idea era, si el proyecto sigue bien, pues hay que ver para ver si nos dan chance de grabar aquí, ¿no? Que empezamos a decir qué se requerirá o qué permisos y demás. Y nunca contemplamos que probablemente los permisos eran con las personas, ¿no? Que probablemente iban a decir, no, pues porque estás grabando aquí, ¿no? Esta es propiedad privada. Que bueno, eran otros tiempos, ahorita uno hace eso y puede pasar algo muy grave. Sí. Entonces... probablemente entonces, como fue en el caso de la escuela, realmente nunca se cerraron para decirnos, no puedes hacer esto, porque pues esto es obviamente propiedad privada y lleva un nombre. Sino lo que dijeron es, pues sí, si lo vas a ocupar para tu proyecto, pues adelante, ¿no? Sin problema. Al contrario, creo que eso fue un buen punto de ellos, porque empezaron a incentivar el hecho de que estas ideas creativas que tuvimos vieran la luz de cierto modo, ¿no? Que no simplemente se quedaran como ideas y que te quedaras tú frustrado de que, pues se me ocurrió una buena idea para un juego, se me ocurrió una buena idea para una película, hasta para una canción por ahí, porque salieron varios videos musicales para Discos Pirata, que no estuve presente, creo, cuando se grabó uno de Níger, al parecer. Que esa vez no estuviste. Ajá. Era reggaetón más ligero que en estos tiempos. Entonces no había perreo intenso ni nada en esos videos. Sí, era cuando todavía había canciones creativas. Yo creo que ni ese chale. Yo sé que mucha gente lo ataca y de hecho a mí casi no me gusta, pero decías, bueno, y alguna que otra letra pues todavía la puedo disfrutar, y en ese entonces sí no había perreo intenso, o sea, era que sí se podía disfrutar. Luego también hubo un detrás de cámaras con la opinión de todos los que nos apoyaron, opinando sobre el líder del proyecto, Néstor. No, entonces, también fue otro de los videos que estaría interesante subir a YouTube. Pues ahí los estaremos subiendo, tal cual como no fueron parte de Power Items, pues obviamente en esta parte yo creo que sería entonces conveniente subirlos a la fanpage que estás diciendo. Para que conozcan tus inicios, Néstor, en estos temas cinematográficos. Pues algo cuando estaba como de Power Items escribiendo, se me vino a la mente esa parte, ¿no? Pues sin darme cuenta, ¿no? Todos estos temas de entretenimiento como que sí me han gustado, y de hecho por eso pues es así de que si sale cierto proyecto pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, no hay que quedarnos con las ganas de que no se haga. Sí, aparte pues no había, o sea, había tecnología pero no tanta como ahorita, entonces eran videos grabados con el celular en ocasiones, todavía el formato era 3GP y estos formatos ligeros de mala calidad. Sí, y de hecho para esa parte recuerdo que Humberto le dedicó mucho trabajo para varios de los videos que se tuvieron que presentar en la escuela. Entonces sí era como que una parte creativa de decir, mira, yo no estoy tanto con matemáticas y demás cosas que obviamente tienen que seguir una lógica, o en casos que tienen que seguir reglas que no se pueden pasar por alto, son parte de su esencia. Entonces pues vete con algo creativo, ¿no? Cómo haces un video, o cómo haces una grabación, o cómo haces una película de terror de un personaje
de Batman que está así de loco, ¿no? Entonces sí, pues saca la creatividad y fíjate qué se te ocurre. Yo recuerdo que entre los primeros que tuvimos hubo una escena en donde salen, ¿no? No recuerdo si Felizola o Miguel, saludos a ambos. Wendy también estuvo, saludos a todos chicos. 613, igual y si ven este video ya ubicarán y si no, pues denle un vistazo para que ya pasen la voz para que se enteren los demás. Creo que estaba encima del león de... Ah, sí, el que está ahí en Juárez. Ajá. En el hemiciclo, ahí. Entonces, pues creo que era muy gracioso porque en esas escenas o entre la calle nada más era como de 10 segundos y de repente ya es así de que quítate porque ya se va a poner siga, ¿no? Y era muy, muy gracioso y creo que de cierto modo sí nos ayudaba a salir un poco de... Pues aparte de la zona de confort de esa parte de la escuela, ¿no? De que es siempre tan estricta y en ocasiones no te da como que espacio para libertad creativa. Al menos yo recuerdo en las ocasiones que me tocó editar videos para la presentación que teníamos, que era estar como hasta las 11, 12 de la noche, que para entonces, pues como yo no aguanto tanto tiempo sin dormir, ya era pesado. Creo que despertarse como a las 5, 5 y media. Pero así de, bueno, pues es que me da ganas, ¿no? Me gusta lo que estoy haciendo, entonces pues vamos a estar editando para que quede bien y pues a ver qué pasa, a ver qué sale con este proyecto. Y de hecho, pues sí salieron cosas bastante interesantes. Digo, en retrospectiva, siempre que recordamos los proyectos, nos dan muchísima risa. Y eso no ha sido la excepción nunca, ¿no? Siempre es así de que te empiezas a reír, considerando que el proyecto era de un payaso asesino y aún así salen risas. O el proyecto que era de Isabel, que si jugaron Silent Hill saben que el título es muy pesado psicológicamente. Y de repente ves que tu protagonista se está riendo porque, o sea, perdió hace poco a su esposa y aún así se sigue riendo. Y grabando en una escuela de día. Entonces. Sí, creo que para esa parte hasta fueron... Creo que estaba Toño, Fernando, Monse también y Wendy, no recuerdo si también Lulu, pero bueno, un saludo para todos chicos. Fueron muy formales un día, si mal no recuerdo les pedimos así de, oye, ¿nos puedes ayudar con esto? Ah, sí, bueno, le va, gracias, y sin bronca nos quisieron ayudar, ¿no? Y realmente pues se agradeció ese apoyo, porque pues este tipo de proyectos quieras o no, yo al menos por lo que he visto en los años, creo que cuesta mucho trabajo que despeguen. Realmente porque luego no hay apoyo, porque la gente de inmediato busca ese tipo de remuneración económica, ¿no? Que dice, si no hay dinero, pues no lo voy a hacer, porque lo voy a hacer. Y en ocasiones, bueno, yo tengo la idea de que, pues, aunque no haya dinero, si te gusta hacerlo, pues hazlo, no tienes que estar necesariamente detrás de una parte económica, ¿no? Que es importante ya conforme pasan los años, por ejemplo, ahorita que pensamos en retrospectiva, creo que es importante que vayas tratando de ver la forma de monetizar lo que realizas, no tanto por ambición, que eso fue uno de mis pensamientos que tuve por varios años, sino como le platicaba a Humberto, de hecho hace poquito, que saliera de la razón de decir, ok, mira, ya tienes más dinero, ya tienes más presupuesto para hacer nuevos proyectos, entonces vuelve a invertirlo en esa parte y fíjate ahora qué ideas puedes explotar. Y es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, si estos proyectos salieran hoy en día, en cuanto a tiempo nos tomarían bastante y yo creo que sin recursos sería peor aún porque pues simplemente no cómo vas a pintar a alguien de blanco si no tienes ni maquillaje o el cabello de verde si no tienes ni colorante para hacerlo. Y luego aparte de eso es seguir con un proyecto de terror y es así de que ok, pues quizás ese te salga más fácil pero aún así te va a tomar tiempo, no va a ser tan sencillo como si te estuvieran apoyando, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues sí, muchachos, si alguno de ustedes tiene un tipo de proyecto creativo, siempre denlo a conocer. Yo creo que siempre se agradece con las personas cercanas, e incluso cuando no siempre es así. Es buena idea compartirlo porque probablemente alguien va a estar interesado en apoyarte. Pues en este caso, pues creo que es más que obvio, ¿no? Que mucha gente se interesó en apoyarnos, e incluso si no salían, era común de que regresando de receso en ese entonces era, pues ¿por qué tiene las manos rojas? Pues es que estuvimos actuando. Recuerdo que nadie en alguna ocasión me dijo, mira tus manos. Y yo, sí, es que ahorita voy a regresar a grabar, ¿no? Que estábamos grabando, creo que en un baño, según para una escena que recordaba un poco Silent Hill Origins. Pero la escena quedó muy mal grabada, realmente. Ahorita que recuerdo, digo, no tiene sentido cómo se grabó. Ya no hay evidencia de esa escena. Sí, voy a tratar de buscarla, la verdad no prometo nada ahí en ese aspecto, pero es que de tantos discos que se hicieron de backup, la verdad no tengo idea de si está por ahí o no. Y tú, Humberto, al menos,
pues de tu experiencia trabajando con Sabel, creo que ese sí fue el título que se trabajó más. Pues, ¿qué te llevaste o con qué te quedaste de todo eso? Pues que luego ocupé ese proyecto en la universidad. No, era regresarle el proyecto sin problema. O sea, es que lo interesante de esto es que el proyecto sí era el de la escuela, la parte de crear una empresa, pero ya toda la parte del video, de crear una historia, eso pues era como algo colateral, ¿no? Que ya fue más como por hobby, pero con el pretexto de hacer el proyecto escolar, que creo que de cierta manera fue buena idea por lo que ha ido comentando Néstor, ¿no? Nos daban mucha flexibilidad cuando decíamos que tenía que ver con un proyecto escolar. Uh-huh. Sí presentamos algunos de los videos, aunque en realidad pues, no era la parte crítica del proyecto, ¿no? Creo que ya todo el mundo ha hecho y creado una empresa para temas escolares, entonces ya saben que es más documentación que la parte funcional. Sí, al menos en esa parte sí tienen razón. Creo que la parte técnica pues era la importante para ellos de cajón, pero la parte creativa también nos dejó como que explorar, ¿no? En el caso de, por ejemplo, a mí que al final de cuentas pues, se terminó creando toda la plataforma de Power Items. Y sin querer en ese entonces ya estaba explorando para ver si esto me iba a gustar o no. Y era como te decía, ¿no? Era trabajar hasta largas horas en la noche y decir aún así, pues la verdad es que sí me gusta hacer esto. Y cuando salió la idea hace 2 años y pico, realmente no se sintió tan pesada. Es así como que algo natural de que tarde o temprano iba a pasar si tú querías que pasara, si tú te pones con la propuesta. Entonces pues ya se materializó, ¿no? ¿Y de qué otro modo iba a estar esa parte creativa si no la tomábamos nosotros? De ningún otro modo. Iba a ser de hecho imposible que a mí se me ocurriera, me gusta hablar de estas cosas, ¿no? Me gusta hacer estas cosas. Si hubiera seguido tal cual con lo que te enseña en la escuela, eso hubiera sido básicamente imposible, ¿no? Que creo que es algo que en ocasiones pasa. Cerraron nada más a lo que llegamos a ver en la escuela, o X o Y, y nada más estar como que siguiendo esas órdenes y no decir, ok, mira, pues me das chance hasta ahí, y entonces déjame ver yo de qué más me hago cargo, ¿no? Quiero pues, experimentar, que entonces no se ve así, ¿no? Nada más de que, pues está chido, o está bueno para el desmadre, o demás. Pero vas experimentando y dices, no, pero realmente no salió tan mal como pensabas. Sí, porque, o sea, justo esa parte que comentas de que uno busca hacer más de lo que ve en la escuela. Uh-huh. Entonces, pues yo también me acuerdo, ¿no? Dedicarle varias horas a editar videos, que pues era, de cierto modo era mucho más fácil de lo que uno podía pensar. Obviamente no eran efectos y cosas así como de una película de veras, pero ir aprendiendo a hacer ese tipo de cosas es algo que te deja mucho para el futuro, aprender a editar imágenes o tratar de sincronizar la canción con lo que grabamos sin pensar exactamente en esa canción y cosas de ese estilo. Uh-huh. Pues son cosas que al final puedes reutilizar en muchos otros proyectos. Yo también tengo proyectos que, si bien no son relacionados a estos temas de entretenimiento que ven aquí con Néstor, pero sí me ha tocado llegar a ocupar todo eso, ¿no? Ediciones de video, el audio, conocer al menos 2, 3 programas para editar música o video, entonces pues era algo que no iba a aprender en la preparatoria y pues en la universidad tampoco llegué a verlo, ¿no? A pesar de estudiar una carrera relacionada a sistemas. Sí, y creo que en esa parte, al menos por lo que me has comentado desde siempre, de cierto modo, quizá no directamente, pero entonces sí te ayuda a desarrollar muchas habilidades, ¿no? Incluso con el hecho de la comunicación, de decir, mira, pues esta parte tengo que comunicarla así, y que hizo que te adentraras ya, por ejemplo, en otro tipo de comunicación, ¿no? Humberto lo que está también trabajando en una parte de comunidad con Xamarin, me parece ser, no sé si todavía sigue, creo que Sí. ya, ajá, seguía por ahí con detalles, creo que ya iba a pasar a ser parte de Microsoft, o no sé si ya pasó a... Ya tiene 3 años que es de Microsoft Summary. Ok, en esa parte realmente creo que también para la comunicación que has tenido con tu comunidad y con la comunidad porque pues no es tan sencillo, ¿no? En un inicio como que comunicarte o comunicar tus ideas, incluso pues hoy en día lo llegan a ver con estos podcasts que no es tan sencillo para nosotros decir, no, pues X palabra o Y palabra o cuál es la adecuada o salió mal una traducción o no salió tan bien en video, pero el intentarlo, ¿no? Y decir, pues sí, no salió tan bien, pero pues qué más da, ya se hizo, entonces no se sufrió con el proceso, pues hay que seguir intentando para ver hasta qué parte, si me sigue gustando, si no me gusta, y eso pues obviamente al menos creo que por lo que me has comentado, te ha ayudado mucho a mantener una comunicación como que muy
muy cercana, ¿no? Con tu comunidad. Sí, eso es, al final, bueno, parte de lo que hacíamos de los videos estos en aquellos tiempos, muchos de los que me tocó editar a mí salieron en dos versiones, la versión con relajo y groserías y cosas así, la versión censurada que era la que podíamos mostrarle a los maestros, por supuesto, Que los entonces... profesores no sabían que había dos versiones, siempre pensaban que la censurada era la única versión. Y creo que aún así no les gustaba mucho la versión no censurada, la versión censurada, pero es parte de lo que dicen esto, ¿no? Como que tienes que aprender quién va a ver ese contenido para saber hasta dónde puedes llegar ¿Cómo te puedes comunicar para que te entiendan mejor, ¿no? y cómo le haces para mantener dos versiones que de cierto modo manden el mismo mensaje y porque ya saben, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de redes sociales y demás, cambiarle el contexto a un video puede causar muchos problemas o cosas de ese estilo, entonces Sí. en esos tiempos no había tanto, entonces no nos preocupábamos tanto de eso. Digo, ya había redes sociales, por supuesto, pero no era tan fácil volverse viral como ahora. Y aparte a mí me tocó ser el administrador de Producciones Néstor y colaboradores, No, entonces bueno. ahí en los pocos posts que puse había un poco de interacción y algunos temas que, como dice Néstor, ayudan pues a esta parte de, primero, de difundir un mensaje, el que sea, que ya lo comentan esto, yo voy más ahorita por la parte de desarrollo de software para móviles y demás, entonces, de cierto modo relacionado a temas de entretenimiento, no siempre, pero va con esto. Y lo otro, pues, que siempre es como importante tratar de mostrar lo que uno hace, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor ya viendo esos videos ahorita, pues tienen problemas de edición y no están muy bien hechos y ya no nos diviertan tanto como en esos tiempos. O quizás nos diviertan más que en esos tiempos. Pero está el tema, ¿no? De que en aquel momento, aún con las limitaciones que teníamos de equipo de cómputo, de recursos, de licencias de software y demás, podíamos sacar contenido y mostrárselo a más gente y divertirnos con eso, ¿no? Porque muchas veces la gente no quiere sacar sus proyectos por miedo a que no queden lo más perfectos o lo mejor posibles. Sí, exactamente. Y creo que ese es luego un problema que está ahorita, como que, bueno, al menos yo lo que he visto es mucha gente ya en ocasiones lo toma como que un hobby, ¿no? Hablas y dices, ah, hola, ¿qué tal? ¿Con quién eres? Y qué hobby tienes, ¿no? Y de repente sacan uno dice de que quiere conocer mucho de mí, ¿no? Y así de, no, pues es una pregunta estándar para saber qué tenemos en común, qué podemos compartir, o sea, qué te gusta, qué me puedes compartir tú a mí o qué te puedo compartir yo a ti. Esta parte de los hobbies, por ejemplo, para Humberto la parte técnica no le ha traído como que una serie de, por decirlo así, de una telaraña que se ha conectado con la parte en cuanto a sus conferencias, por decirlo así, que son cosas que disfruto también mucho. Entonces, sin querer, yo al menos cuando me lo compartió a mí, dije, pues quizás nada más estás mucho en lo técnico, pero me dice, no, es que hay cosas más atrás, la organización del evento, comunicarte con las personas que atienden, saber el tema que vas a atacar cómo vas a tratar a las personas, cómo les vas a invitar. Entonces hay una multitud de temas ahí que en un inicio no se desarrollan o no se ven bien, al menos yo no lo vi bien en ese entonces, pero me los explican y digo, ah, mira, ya entiendo tu punto, ¿no? Ya entiendo por dónde vas. Entonces mucha gente le empieza a preguntar por hobbies y resulta que no tienen ni uno. Que en alguna ocasión en podcast pasado estábamos hablando del tema, pero es importante, creo yo, para que te desarrolles, ¿no? Porque al final de cuentas ni es puramente técnico ni es puramente artística una persona, ¿no? Como es. Debe ser como que una combinación de ambas. Por ejemplo, este proyecto, aunque sí tiene muchísimas libertades y tiene mucha creatividad en ese sentido, pues también requiere un trabajo que se tiene que hacer bien con la edición de los videos, con la plataforma donde se sube, que tuviera que estar bien programada para presentar las imágenes. Y es importante esa parte, no dejarla descuidada, ¿no? En ocasiones ahorita, no sé cómo lo has visto tú, pero yo he visto que muchas personas ya dejan de lado los hobbies porque pues, no hay tiempo, ¿no? Ya es simplemente que, pues es que a qué hora, pues tengo que regresar al trabajo, y cuando no se dan cuenta que es importante que tengas hobbies, ¿no? No es como que algo que puedas dejar de lado porque conforme vaya pasando el tiempo, esto no es algo a corto plazo, es algo a largo plazo. Vas a darte cuenta después que pues, en esa parte de personalidad, por no estar atendiendo tus hobbies, pues se ve como que un poquito mermada, ¿no? Sí, creo. Y aparte, igual, ¿no? Hablando de ya la capacidad de difusión que tenemos con todos los medios de comunicación, pues ya uno ve que
mucha gente está obteniendo ingresos y probablemente hasta mejores que en un trabajo, compartiendo todo eso de los hobbies, enseñándole a otras personas lo que uno está disfrutando. Y a veces se cae mucho en ese tema, ¿no? Del tema de los youtubers y que la gente lo ve mal como un mecanismo de ganar dinero, que bueno, yo no creo que esté mal, pero ese sería como, para mí, como un extremo ya muy lejano, ¿no? De cualquier modo hay como muchos grises en medio entre un trabajo formal ahí en el godinato contra llegar a tener algo así como vender videos o grabar videos. Pues hay formas intermedias de enseñar lo que uno está haciendo, en casos como este, con Néstor, con Power Items, en un blog que tiene a lo mejor cierto nivel de seriedad contra otro tipo de contenidos que hay en la red. Al final, pues, hay montones de gente a la que podemos llegar, habrá quien le guste un estilo u otro. Entonces yo creo que es parte de eso, ¿no? De pues arriesgarse a tratar de hacer algo con lo que nos gusta y como todo, ¿no? Podrá funcionar o podrá no funcionar, pero pues creo que es peor seguir ahí quejándose de uno del trabajo y de eso, si a uno no le gusta, y luego decir que no hay tiempo, ¿no? O sea, aparte de que estás trabajando por dinero, luego dices que no hay tiempo para usarlo en algo que te gusta, pues está como complicado ese tema, Sí, muy filosófico. bastante, de hecho, como que es muy triste, ¿no? En ese sentido que llegues a una persona que llegue así. Ha pasado, a mí me ha pasado y creo que en ocasiones yo me he sentido así en el pasado, pero sí siempre vale la pena como que darle una oportunidad a esta parte. No crean que simplemente porque dicen, ah, nada más están hablando de Joker, están hablando de una película de terror y demás, no requirió esa parte técnica, ¿no? Creo que también por eso se demerita un poco el trabajo de los youtubers cuando la gente no se da cuenta que, oye, te das cuenta del tiempo que le tomó aprender a ocupar ese programa de edición y además de eso tiene que mantener redes sociales que pues en alguna ocasión escribí Power Items que no es tan sencillo como parece. Es así de que bueno, pues a ver, tengo que checar a qué hora se meten más usuarios o a qué hora puedo yo, porque pues, como estoy trabajando no me es tan sencillo, o a qué hora publico esta nota, qué tal si la fecha, por ejemplo, para eso, para la nota de It 2, dije, pues voy a escribir una nota para cuando ya salga la primera película, ¿no? Hace 2 años. Entonces, ¿qué es? Ver la película, y eso es el menor trabajo que tienes que hacer, es así de que, ya hice lo más sencillo, ya vi la película, ya consumí el producto que me ofrecieron, ¿no? En esta parte, esta obra de terror. Y mucha gente yo creo que, no sé si se queda con la idea de que eso es lo más difícil que se hace, pero no, al contrario, el consumo de ese tipo de obras creo que es lo más sencillo, porque ahora que viene, ok, ahora tengo que recordar todo lo que vi y tengo que pasarlo de manera escrita para que sea interesante para ti y para que sea interesante para mí principalmente, porque si no me interesa, no lo voy a escribir bien y no lo voy a hacer con ganas. Ok, ya tengo mi reseña escrita, tengo que sacar mis imágenes de todo lo que acabo de ver, tengo que formatearlas para la plataforma que voy a tener, tengo que subir el contenido a la plataforma, conseguir los enlaces que necesito, fechas y demás, enlaces quizá a videos musicales, a videos externos de promoción, dependiendo de lo que encuentras. Y ahora tengo que ir a Facebook, y tengo que promocionarlo para que la gente lo lea y se mete y para que también sea interesante. Porque de buenas a primeras nadie se va a meter a una nota, a menos de que, pues, como algunos medios, que no hay excepción aquí, son muy amarillistas, ¿no? Entonces, yo creo que esos casos, como dice Humberto, es una escala de grises. Yo al menos me he encontrado con medios muy honestos que sobre lo que es el título, de eso te hablan. Y pues esa parte depende, ¿no? De cada uno. Pero sí, muchachos, si alguno tiene una idea creativa que quiera sacar a la luz, pues ánimo, denle hacia adelante y fíjense hasta dónde puede. Incluso si nada más es dedicarle 5 minutos al día, de verdad vale la pena hacerlo porque te hace sentir un poco más libre, por decirlo de cierto modo, te ibas a expresar otras ideas que quizá programando no se expresan. Por ejemplo, al momento de leer, hay ciertas ideas que vienen a nuestra mente que no se expresan cuando estamos programando y vemos tanta lógica, o al momento de escribir, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita me comentas que has estado escribiendo, no hay como que ideas que salen de una parte a otra parte. Al final de cuentas, creo que tener el balance de conseguir ambas o de retroalimentarse de ambas es lo importante. Entonces, pues algún consejo que le des a la comunidad de Power al respecto con estos proyectos, no forzosamente que sean creativos, sino proyectos personales que quieran hacer. Pues bueno, de inicio lo que decíamos, ¿no? Hacerlo aunque no quede tan bien. Y creo que otro tema importante y
y justo lo que comentaba Néstor, que yo trabajo mucho con la comunidad y eso, algo que he visto y prácticamente con cualquier tipo de proyecto es que probablemente alguien ya haya hecho algo igual o similar y eso puede ayudar, ¿no? Que busquen a gente que está compartiendo cómo llegó a eso. Hay mucha gente que tiene contenido en internet sobre cómo crear blogs, cómo editar videos, cómo vender cierto tipo de productos, servicios. Entonces, como dicen esto, ¿no? Dejar de lado que sean temas creativos y demás, pues siempre hay gente que está buscando como objetivos similares, aunque sean temas de especialidad diferentes. Y qué mejor que juntarse, ¿no? Las comunidades en grupos de Facebook, comunidades presenciales, que hay sitios como Meetup que permiten organizar reuniones mensuales normalmente. Y cuando ya encuentras a más gente que está buscando como ese mismo objetivo, es como más fácil compartirlo, ¿no? Porque algo que he platicado con mucha gente de esto, de las comunidades en las que participo, es que normalmente uno busca compartir lo que hace con los amigos y familiares, pero en el mejor de los casos te van a decir que está bien, en otros te van a dar el avión, pero al final no es como el mismo sentimiento de ir hacia algún lugar como puede tenerlo con la comunidad, ¿no? Y eso es lo que desanima a mucha gente, ¿no? Que sienten que nadie los apoya, pero pues al final, pues si los amigos no tienen el mismo interés en eso, pues mejor busca a alguien que sí lo tenga y los amigos, pues si son amigos, algo en común tendrán, ¿no? Sí, exactamente. Sí, por ejemplo, si yo ahorita fuera con mi familia y les dijera, ah, mira, voy a hablar de WhatsApp. Ah, sí, sí, hijo, está bien, sí. Y ya, ¿no? O sea, porque realmente para ellos no les interesa. Ahora si voy a un grupo de Facebook, por decir algo, a la comunidad de Power, incluso de decir, en esta ocasión vamos a hablar sobre ese proyecto de Joker. Ah, pues eso me interesa, ¿no? Porque en primer lugar me metí aquí porque comenzaste a hablar del juego de Injustice 2, ¿no? Que tiene a Batman y a Joker. Entonces, a ver, no, pero es un proyecto fracasado. No, pues algo has de haber aprendido de ahí, no nada más puede haber quedado así. Y sí, de hecho, mucha gente, me gustó esa parte que dijo Humberto, preferir la cooperación sobre la competencia. Obviamente, pues creo que al final de cuentas te abre las puertas totalmente al hecho de que digas, yo voy a cooperar con ellos y la manera que te puedo ayudar sin problema, porque al final siempre lo que uno espera es que haya espacio para ambas partes. No hay algunas, me imagino que hay algunos proyectos donde sí prefieren la competencia y sus razones tendrán, pero en esta parte yo creo que entre más fuentes o más conocimiento tengas de varios lados, mucho mejor, ¿no? Preferir esa parte de estar, mira, pues yo aprendí a hacer videos así, y yo aprendí a hacer conferencias así, llevo mis presentaciones así, yo ilustro así, videos así. Esa parte me gustó mucho, muchachos, que creo que ese es un buen mensaje para quedarse, preferir esa parte de la cooperación, no forzosamente piensan que porque alguien ya sacó un proyecto que es lo mismo que se les ocurrió, ya no hay espacio para ustedes. No, pues al contrario, puede que sea un poco más difícil, pero no importa, si realmente es tan importante para ustedes como mencionan, yo creo que siempre vale la pena, ¿no? Dedicar ese tiempo a hacerlo. Y aparte siempre hay gente que le interesa lo que uno hace, o sea, aún, y creo que es uno de los temas que siempre también limitan a la gente, aunque hay alguien más experto o que tiene mucho más tiempo haciendo lo mismo, siempre va a haber gente a la que no le caiga bien esa persona, o que a lo mejor lo que nosotros estamos compartiendo en temas de historia, de vida y demás, conecta más con la gente que nos está escuchando, ¿no? A lo mejor ahorita alguien está escuchando esto de los proyectos escolares y también empezó así, entonces es más fácil que quiera seguir a Néstor a que siga alguien que tenga una comunidad mucho más grande o videos mejor editados y cosas así. O lo que decía Néstor, ¿no? A lo mejor publica algo sobre estos proyectos y a alguien de ustedes le interesa hacer algo para aportar al proyecto o ven el tráiler y le dan alguna recomendación de cómo mejorarlo. Y de ahí pues se va creando cierto tipo de networking para ir creciendo en los proyectos, ¿no? Que pues, al final hay mucho dinero por ahí, mucha gente interesada, entonces para todos habrá alguien con el que conecte mejor y eso va pues en temas de presupuestos, porque probablemente el que va empezando cobre menos que el que ya lleva más tiempo. Sí. Y cosas de ese estilo, ¿no? A lo mejor el que lleva más tiempo hay que formarse en una lista de espera de varios meses y pues al final pues habrá gente que esté interesada en lo que uno está haciendo, sea lo que sea. Sí, exactamente. Entonces, pues vale la pena que lo chequen, muchachos, para si ustedes consideran que su proyecto puede ayudarse de financiamiento, ya sea público o privado, dense el tiempo para
analizarlo y encuentren la manera de hacerlo, ¿no? Incluso si es una escala pequeña, y pues vayan avanzando poco a poco. Entonces, pues, creo que para el podcast de esta ocasión lo dejamos aquí. Humberto, pues muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos en la próxima ocasión, muchachos. Sí, gracias Néstor por la invitación. Sigan Producciones Néstor y colaboradores. No, bueno, nos vemos entonces. Bye.